Y ya está junto a nosotros Diego Sanjurjo, él es coordinador de estrategias focalizadas en la prevención policial del Ministerio del Interior y, por supuesto, bueno, también asesor del ministro Heber. Diego, un placer que estés. Un placer, muchas gracias. Bueno, tenemos como tema hoy central las medidas que se han conocido en los últimos días a través de un documento que, lógicamente, es una batería de unas 15 medidas aproximadamente que, a ver, tienen un trasfondo mucho más extenso y profundo que ese simple número y que además tiene la colaboración de varios partidos en este tema, ¿no? ¿Cómo se llega a trabajar en una idea así? Tengo entendido que fue una iniciativa del ministro, ¿no? Claro, nosotros, a ver, en Uruguay tenemos unas políticas de seguridad que están muy desarrolladas en lo que tiene que ver el control y la represión del delito, ¿no? En Uruguay la policía es el actor central, como tiene que ser, de la seguridad y hace muy bien un trabajo de control y represión del delito, que luego el sistema penal lo continúa, ¿verdad? Lo que nos diferencia capaz de los países más desarrollados y de los países más seguros es que nos falta esa pata preventiva e integral. En otros países la política de seguridad es una cosa de muchos ministerios, ¿no? Y es una cosa que combina y que equilibra la prevención del delito con la represión. Bueno, lo segundo lo tenemos, estamos muy orgullosos del trabajo que hace. No solo nuestro gobierno, los anteriores también lo han fortalecido y lo seguirán desarrollando. Pero la prevención es donde nos falta. Entonces, como bien dijiste, el ministro Heber llegó con esa impronta, ¿no? Es una impronta que yo comparto porque sé que es lo que hacen aquellos países que logran controlar la seguridad y el narcotráfico. Y bueno, a partir de ahí nos pusimos a ver qué tenía que hacerse y las medidas que había que dar, los pasos que había que dar para poder tener esta seguridad integral y preventiva requieren seguramente el esfuerzo de más de un gobierno, ¿no? Porque algunas de estas medidas, más allá de que puedan tener impacto ahora, requieren una inversión y una impronta que sí o sí alguien tiene que continuar dentro de 3 años, ¿no? Por eso es que se prestaba para hacer un proceso interpartidario y de paso tener esa política de Estado que hace décadas que creo que todos los uruguayos venimos reclamando. Te leí ayer en una entrevista con Búsqueda que señalabas que justamente hablando de una de las medidas, ¿no? En concreto, esta cuestión de que ex reclusos o ex presos intervengan en los barrios como mediadores, justamente, a ver, como un fin para intentar reducir los delitos. Y vos mencionabas que de acá a 3 meses, es decir, una vez que la persona empezaba a interactuar en uno de esos barrios, podía llegar a generar resultados como una reducción importante de los homicidios. Primero preguntarte en qué te basás para afirmar eso, si hay algún ejemplo que hayas tomado. Y por otro lado, ¿qué rol va a tener ese mediador, ¿no? Esa persona que sale de la cárcel y que va a estar interactuando en territorio. Bien, si querés déjame ir un poquito para atrás para poner el contexto, Sí. ¿no? Acá yo les traje el documento que presentamos a los partidos políticos, tiene 15 medidas, ¿no? En base a 79 propuestas que nos hicieron llegar los partidos. Acá están propuestas de todos los partidos, ¿no? Incluso hay 8 que también planteó la oposición, el Frente Amplio. Bueno, y una de ellas es lo que vos estás mencionando, que es un programa de prevención de homicidios que está basado en un modelo que se ha probado ya hace 20 años en una cantidad de países del mundo. Está basado en un modelo de una ONG que se llama Cure Violence, que empezó a trabajar en la ciudad de Chicago hace ya los finales de los 90. Tuvo mucho éxito, se empezó a expandir por Estados Unidos, luego dio el salto a América Latina y hoy por hoy está funcionando en Cali, Colombia, en México, en Brasil, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Honduras, en una cantidad de países y generalmente con mucho éxito. Que las personas que trabajan sean ex reclusos es secundario. Lo importante es que sean líderes comunitarios. Es decir, Claro, que pero, sean... por ejemplo, cuando esa persona sale de la cárcel, ¿es mejor que esté otra vez cerca de los delitos o cerca de esa gente que está en Es que a eso me refiero. Eso en realidad es secundario. O sea, casi que nunca vamos a tomar a una persona que acaba de salir de la cárcel. En algún momento se dijo que eran ex reclusos y eso quedó en la prensa. Pero es completamente secundario. O sea, lo que importa en realidad es que sea un líder comunitario, que sea una persona que hace años, 10, 15 años que viene trabajando en estos barrios, barrios que él conoce o que ella conoce, es respetado por todo el mundo y se dedica hace años a sacar a personas de la delincuencia. Si a lo mejor en algún momento de su vida pasó por la cárcel o tuvo alguna dinámica delictiva, mejor, porque eso le permite conocer mejor el ambiente, entender mejor a estos jóvenes a los que intenta ayudar, pero es completamente secundario. O sea, para que la gente se quede claro, no vamos a ir a la cárcel a buscar a personas para que nos ayuden. Al revés, queremos trabajar con líderes comunitarios que hace décadas que se dedican a sacar a jóvenes de la delincuencia. Ahora, vos me comentabas que esto es una iniciativa que surge del Frente Amplio,
que ustedes la adoptan de alguna... No, del Frente Amplio no viene. ¿No? Viene del Partido Colorado. Ah, del Partido Colorado. Ah, te entendí mal. Pero, a ver, va un poco, no sé si coincidís, pero me da la sensación de que va un poco en una línea distinta a lo que es la ley de urgente consideración, por lo menos en el tono discursivo. Es decir, hasta ahora la ley de urgente consideración estaba marcando, bueno, más presencia policial. Esto parece ser un aspecto quizás hasta más técnico. ¿Cómo ves esa visión? ¿Crees que va en el sentido de lo que es la LUC y el mensaje o es otra medida? A ver, cuando este gobierno llega, me parece que la prioridad y el consenso que se alcanzó en su momento, el consenso de la coalición republicana, era que, bueno, tenemos una situación de seguridad donde la policía le faltaba mando, le faltaba jerarquía, le faltaba orden, ¿no? Eso es, digamos, la impronta que trajo la LUC. Ahora, el ministro Heber, que llega hace un poco más de un año al Ministerio del Interior, llega también con una cabeza quizá mucho más sofisticada de decir, bueno, podemos bajar el delito todavía más, ya hemos bajado una cantidad de delitos, ¿no? Las denuncias de rapiña han bajado un 30%, el abigeato ha bajado casi un 40%, pero eso no significa que Uruguay sea un país seguro, ¿no? Bueno, los homicidios, por ejemplo, subieron. Efectivamente, ¿no? Los ajustes de cuentas, por ejemplo, subieron. 2022, es un sí. delito que se nos está escapando, ¿no? En parte porque voy a volver a esto, porque la policía no tiene las herramientas para prevenir ese tipo de delitos, ¿tá? Ahora, nosotros podemos seguir bajando el delito, pero eso no significa que Uruguay vaya a ser un país seguro como lo es España, por ejemplo, donde vos caminás por la calle de noche y no se te ocurre que alguien te pueda robar. Estamos lejos de eso, ¿no? De vuelta, ¿por qué? Porque España combina una prevención interinstitucional con el control y la represión del delito por parte de la policía. Con la LUC esto lo fortalecimos, ¿no? Fortalecimos mucho y estamos muy orgullosos de cómo estamos trabajando. Pero esto falta. O sea, si queremos dar ese salto de calidad y que a lo mejor en 5 años los uruguayos puedan caminar por la calle y no se les ocurra que alguien los va a rapiñar, bueno, tenemos que empezar a trabajar de forma integral, de forma interinstitucional. Por eso, de ahí vienen estas medidas. Y esto de trabajar con una ONG, con líderes comunitarios, haciendo un trabajo de interrupción de la violencia homicida, que ha dado tanto éxito en Colombia, en México, en Brasil, en países con una delincuencia infinitamente más peligrosa e infinitamente más organizada que la uruguaya. Bueno, vamos a probarlo en Uruguay. La gente de la ONG, los expertos internacionales consideran que puede tener mucho éxito en nuestro país. Y nosotros también. Es un tema de probarlo y a ver cómo funciona. Ahora, ¿no se piensa, por ejemplo, en el aspecto educativo? Porque vos me hablás de incluir cosas institucionales, por ejemplo, y que haya una conexión entre varios organismos. Ahora, pensar en plantear estas cuestiones e intentar prevenir desde la educación, ¿no es válido también? Es muy válido. Es decir, una de las 15 medidas es la que vos mencionaste, es una de 15, ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, que es la creación de un gabinete integral al más alto nivel. Es decir, que en presidencia se haga una mesa en donde el ministro del Interior o la persona que él designe se siente con, por ejemplo, el presidente de la ANEP o el ministro de Educación y Cultura o las personas que ellos designen, para ver cómo empezar a coordinar y a crear medidas integrales de seguridad, ¿no? A mí me encantaría que en liceos, por ejemplo, policías puedan ir en liceos de contexto crítico a hablar con los chiquilines, a contarles, a prevenir que ellos se empiecen a sumar a estas dinámicas delictivas que a veces empiezan ya con 12, 13 años, ¿no? Eso es básico, esas cosas se hacen en otros países, se tiene que hacer en Uruguay, pero primero hay que hacer esa coordinación al más alto nivel, ¿no? Entonces tenemos los gabinetes a nivel de presidencia y luego lo otro que proponemos acá es que a nivel de barrio, de vuelta en barrios de contexto vulnerable, ¿no?, se empiecen a hacer proyectos de seguridad integral, donde policías, maestros, trabajadores sociales trabajen en conjunto para darle respuestas integrales a problemáticas muy específicas de estos barrios, ¿no? Lo que voy a decir me encantaría. De hecho, lo valoramos y algunos de los partidos lo propusieron, que se empiece a trabajar en liceos de esta manera, pero nos parece que para que eso dé resultado, primero tenemos que meter a todo el mundo en una mesa, ¿no? Y que sean los técnicos, los maestros de esos lugares los que digan, che, acá se presta para que un policía, por ejemplo, ¿no?, venga a hablar al liceo. Si lo hacemos nosotros desde arriba, no va a salir bien porque no conocemos cómo son las especificidades de esos barrios. Ahí está. Bueno, un apunte que hacía el otro día Jaime Saavedra, el exdirector de la Dirección de Apoyo al Liberado, es interesante porque él decía que en realidad toda esta batería de medidas, a ver, como que él entendía que no iban en línea de unas políticas postpenitenciarias consolidadas y que sean de referencia por lo menos a nivel mundial. Vos me mencionabas varios ejemplos, entiendo que son sociedades diferentes, países con más población. Él en realidad lo que dijo en un tuit, ¿a eso te referís? Sí, sí. Era que no incluíamos a la DINALI.
Sí, además que es eso. La, Sí. la DINALI es la dirección que él dirigía antes, ¿no? Sí. Estuve a punto de responderle, capaz que lo hago. La razón por la que no incluimos a DINALI, más allá de que lo conversamos muchísimo, es porque DINALI ya no le pertenece al Ministro del Interior. Es decir, esta dirección de apoyo al liberado que él integraba... Salió del Ministerio del sí. Interior, ahora está en el Ministerio de Desarrollo Social, que es un lugar mucho más propicio para la DINALI, porque en realidad es un trabajo que no tiene que tener la lógica policial, por eso lo pasamos a la DINALI, por eso no lo incluimos, porque nosotros estamos liderando estas medidas. Claro, pero por ejemplo, hoy hablábamos del trabajo del Ministerio de Educación y Cultura con el del Interior. En ese caso, el Ministerio de Desarrollo Social también puede llegar a tener que ver, ¿o no? Totalmente, es decir, tuvimos una cantidad de reuniones con el ministro Lema, que le encanta esto, de paso tuvo una apertura a trabajar con nosotros brutal, ¿no? Y seguramente de este trabajo integral de coordinación van a salir un montón de cosas para la DINALI, ¿no? Pero de hecho tuvimos reuniones sobre la DINALI con el director de la DINALI y con Martín Lema, donde ellos nos contaron la estrategia de fortalecimiento que tienen para la DINALI de este año. Es decir, en la rendición de cuentas seguramente le pidan más fondos para la DINALI. O sea, Jaime Savera puede estar muy tranquilo porque esa dirección que creo que él ayudó a crear se va a fortalecer varias veces este año y el siguiente, ¿no? Y con una dinámica, con un enfoque de desarrollo social, de rehabilitación, que es lo que realmente precisa, ¿no? Ahora, lo que hemos hablado el otro día en base a ese tuit con el ministro Lema, fue que seguramente le podemos plantear a los partidos políticos ya incorporar acá como una nueva medida, una medida adicional, el fortalecimiento de la DINALI para que todos nos comprometamos a fortalecerlo en el futuro. Pero no es una medida que pueda liderar el Ministerio del Interior, porque no queremos que el Ministerio del Interior justamente se meta de vuelta en la DINALI. Queremos que esto sea con otro enfoque. Bien. Te hago la última, Diego, que bueno, en realidad una de las críticas del oficialismo, dentro del propio oficialismo, va en otra línea, lo que veníamos charlando recién de esta cuestión de la educación. En realidad, más que nada, el apunte o el reparo más fuerte que señala el oficialismo es que son medidas que van en línea a lo integral, que apuntan a lo multidisciplinario y que no tanto son puramente policiales, como ellos entienden que deberían ser. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿En realidad es un documento que apunta justamente a lo policial para prevenir el delito o entendés que esta crítica es válida también? Pero el oficialismo somos nosotros también, ¿no? Sí, ¿A sí. quién te referís exactamente? Bueno, hay varios actores que han señalado, justamente de senadores y demás, que marcaron sus reparos justamente con este documento. A ver, nosotros en el documento también incluimos un anexo donde dejamos muy claro que estamos, desde que llegó este gobierno, y creo que eso es innegable, fortaleciendo a la policía de todas las maneras que nos permite el presupuesto. Hemos abierto más de 130 unidades operativas en todo el territorio, comisarías, seccionales, jefaturas. Hemos fortalecido, o sea, hoy los policías tienen más recursos humanos y materiales que nunca en la historia. Hemos dado un salto cualitativo en ese sentido. Ahora, esto, como lo dice el nombre, es fortalecer la otra pata. Es darle justamente a la policía un complemento interinstitucional y preventivo que hoy no tiene, ¿no? O sea, entiendo quizás esas críticas, pero me parece que tenemos que empezar a mirar qué hacen los países que son seguros, ¿no? Y nos falta eso. Es decir, no es represión de derecha y prevención de izquierda. Esa es una versión completamente miope, hemipléjica de cómo tiene que ser la política de seguridad. La política de seguridad en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos, no tiene solamente la policía, tiene también al MIDES, tiene también a los liceos trabajando con policías. Bueno, si yo no lo complemento, no hay manera, ¿no? El Ministerio de Justicia funciona ya en muchos países y es algo que nos habíamos olvidado de mencionar, que también está incluido dentro de esta estrategia de seguridad que mencionan ustedes. Claro, o sea, el ministro Heber, no solo el ministro Heber, también lo ha dicho el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, una cantidad de personas hace años que vienen diciendo esto. Tenemos que sacar a las cárceles de la lógica policial del Ministerio del Interior. Tenemos que sacarla, ¿no? No importa el nombre que tenga el nuevo ministerio, eso es secundario. Nosotros lo que proponemos acá es, bueno, hay que sacarlo, no tenemos los recursos para hacerlo en este periodo, eso lo descartamos porque ya hemos abierto un nuevo ministerio, un Ministerio de Medio Ambiente, y ha costado darle los recursos y la sede que precisa, pero lo que decimos es, bueno, si hay consenso en esto en la sociedad, vamos a dar el paso nosotros, pongámonos de acuerdo para que gane quien gane, en el próximo periodo lanzamos un Ministerio de Justicia o que tenga el nombre que quiera, pero que logre sacar las cárceles de esa lógica. Ya veremos qué pasa entonces, Diego. Bueno, te agradecemos por haber estado. Muchas gracias a ustedes.